Hola a todos, bienvenidos a nuestro video número 5 de esta serie que Psicóloga Vera y Revista Bienestar hemos preparado para ti. Y tal como podrás recordar, pues estamos haciendo una secuencia sobre la narración de qué elementos conforman al amor propio y cómo lograrte expresar ese amor hacia ti mismo. Y como a manera de recordatorio, para ir haciendo como un hilo de la secuencia de los elementos que hemos revisado, pues por ahí estuvimos hablando acerca del autoconcepto, estuvimos hablando acerca de la autoestima, estuvimos hablando acerca del autocuidado y el día de ayer acerca de la autoobservación o del autoconocimiento emocional. Y el día de hoy vamos a ver el último elemento que conforma a todos estos componentes o elementos del amor propio. Y este último elemento es el elemento del autodiálogo. Que de pronto pensamos que el autodiálogo es como ponernos a platicar con nosotros mismos y te das cuenta que una parte sí, pero va mucho más allá de tener una conversación en el espejo o decirnos algo que pareciera distinto. Autodiálogo tiene que ver con poder escuchar, pero también con formar o construir esa voz que muchas veces nos acompaña o que más bien todo el tiempo nos acompaña. Aquí también vamos a ver cómo entran en juego los elementos tanto internos como externos, porque muchas veces pensamos que la voz que hay dentro de nosotros es nuestra voz, pero realmente es la suma de las voces de nuestro contexto, de nuestra historia familiar, de las personas con las que nos relacionamos o hasta de las opiniones en redes sociales o de los medios de comunicación. Entonces, lo que es importante a este respecto es poder conformar y escuchar tu propia voz y formar y conformar tu propio diálogo. ¿Te ha pasado que en algún momento estás a punto de iniciar o de tomar alguna decisión o de hacer cualquier situación y sientes la necesidad de comentarlo, compartirlo con alguien más? Bueno, eso déjalo por ahí en ese lado. O tal vez también te ha pasado que estás ante una toma de decisión súper importante o ante una situación que te conflictúe y al instante, antes que tú pensarla, luego vas a comentarla con alguien más. Tu pareja, tus amigos, tus amigas, tus familiares o cualquier persona con la que te relaciones. Y pues a ver, veámoslo de esta manera. No es que esté mal, de hecho, pues somos seres de interacción, somos seres sociales y claro que necesitamos compartir cosas con gente. Pero ¿qué pasaría por un momento si antes de buscar la opinión externa te depositaras un rato a tu propia voz, a tu propio diálogo y a las palabras que tú mismo o tú misma tienes que decirte a ti mismo? Bueno, aquí también te voy a dar un pequeño spoiler. Seguramente te sentirías más seguro, seguramente te sentirías más confiado o tal vez te sentirías más seguro en el momento de tomar esa decisión. ¿Y de qué viene todo esto o a qué vamos con todo esto? A poder conformar todavía de manera mucho más firme esta seguridad de la que venimos hablando o este amor del que venimos hablando. También ponte a pensar en si cuando cometes un error te dices las peores palabras o los peores insultos o un recordatorio constante de cómo haces siempre tan mal las cosas o cómo es que nunca nada logra salirte bien. Si te das cuenta, estas palabras, aunque a veces nos las decimos con frecuencia, no vienen de tu propia voz. Pareciera ser que es la voz de alguien más, como tu papá, tu mamá, como tal vez una persona que puso mucha autoridad sobre ti, o tal vez incluso alguna pareja que tuviste y que llegó a ser tóxica, o compañeritos que tuviste en alguna etapa de la escuela, o algún grupo de personas en el trabajo, y que tú te adueñaste de esas palabras que ellos te dieron, las metiste a tu diálogo o a tu discurso interior y ahora cada que cometes un error o cada que algo no sale como tú necesitas, te dices esas palabras que alguien más te dijo. Es por eso también que debemos darnos a la tarea de profundizarnos y ver qué es realmente lo que hay en nuestra voz interior, que nos determina muchísimo de los actos o muchísimo de las acciones que vamos generando y que vamos desarrollando. Cuando logramos generar una historia diferente para contarnos a nosotros mismos y que nos lleve a lugares mucho mejores, es también cuando realmente logramos una satisfacción más grande con lo que hacemos. ¿Qué es esto? El poder pensar con nosotros mismos, el poder dialogar con nosotros mismos, el podernos dar palabras de aliento a nosotros mismos, el poder darnos ánimos a nosotros mismos sin caer en el falso positivismo del que hablábamos hace unos días y realmente pues darnos fortaleza a través de los actos que hacemos. Entonces, si te fijas, el autodiálogo ya es como la parte final de estos elementos que fuimos revisando y que cuando autoconcepto y autoestima se veían como más abstractos, autocuidado nos vino a poner como un punto medio, autoobservación emocional fue como el punch extra que se necesitaba para dar el siguiente paso y autodiálogo sí o sí es lo que nos va a ayudar o nos va a encaminar muchísimo a generar nuevas acciones.
o a generar nuevos discursos o a generar nuevas historias de nuestra vida con lo que nos pasa cotidianamente. Autodiálogo también implica mucho autorrespeto, porque tiene que ver con hablarte de manera constructiva y no hablarte de manera destructiva o enjuiciadora, como tal vez otras personas de nuestro exterior lo han hecho. Cuando logras conformar un autodiálogo fortalecido, tienes muchísimas cosas y muchísimas acciones a tu alcance. Recordemos, tal como lo habíamos visto en otros videos, que no es como que el cambio suceda de la noche a la mañana. Tú no puedes decir, ay, no, ya, voy a generar un nuevo diálogo, voy a generar un nuevo discurso y mañana ya ni me voy a ofender, ni me voy a hablar feo, ni me voy a decir nada, o ya nunca voy a querer controlar mis emociones. Seguramente puedes verte muy motivado por hacerlo, pero recuerda que todo este proceso del amor propio y de todos los elementos que hemos visto es un paso a paso, paso a paso. Y a veces el hacer un paso tal vez implique 3 subpasos que ya brincamos de manera hacia al instante, ¿no? Acuérdate que esto no es causa y efecto, uno con otro y este con otro, no. Más bien, al hacer varios o al decidirnos simplemente tal vez hacer algo, vamos como desbloqueando logros y podemos ir haciendo muchas mayores cosas. Al final, todo es parte de un proceso, que además mañana estaremos haciendo una conclusión mucho más integradora, pero date cuenta cómo todo esto es aprender un nuevo idioma, es aprender una nueva forma de interactuar con nosotros mismos. Y si aprendemos a interactuar de manera distinta con nosotros mismos, claro que por consecuencia va a emerger o va a suceder con los demás. Pero el chiste, hay que cultivar esa semillita primero en nosotros para que crezca la planta y ahora sí ya llevarla a todo un jardín que es donde está la gente y las demás personas con las que nos conectamos y nos interactuamos, ¿va? Entonces, para esto va a ser bien importante, creo que el ejercicio de reflexión del día de hoy va a ser como diferente a los otros que estuvimos teniendo en los demás días. Este ejercicio de reflexión que vas a hacer en tu libreta o en tu cel o en tu tablet o donde quiera que estés haciendo tus ejercicios de reflexión, me gustaría que vaya como muy encaminado a ubicar qué frases te dices a ti mismo cuando la riegas, cuando hiciste algo mal, qué te dices cuando te ves frente al espejo, qué te dices cuando estás a punto de tomar una decisión, si estás ante un momento de duda o de no saber qué hacer, bueno, qué palabras recuerdas o qué personas vienen a ti. Si puedes pensar en momentos en los que lo has hecho súper bien o que todo ha venido de maravilla o que has logrado cosas excepcionales, o si de pronto todo eso se bloquea y solamente puedes voltear a ver las veces que lo has hecho mal o las veces que no han salido las cosas, pues bien, ¿no? Entonces, también chécate cuándo puedes llegar a ser, pues, cruel u ofensivo contigo mismo, contigo misma, o cuándo puedes llegar a ser una persona muy comprensiva y muy empática con todo lo que sientes, con todo lo que dices y con todo lo que piensas. Esta parte de autodiálogo te vas a dar cuenta que es como la pieza que faltaba para unir todo esto que estábamos viendo, porque la realidad es que cuando dialogamos con nosotros mismos generamos muchísimas cosas como efecto consecuente o como situaciones que vienen así de manera emergente. Una de ellas pues es conocernos mejor o profundizarnos más en este pensamiento sobre nosotros mismos. Otra es la inteligencia o la observación emocional de la que tanto hablábamos. Implementar estrategias de solución para nuestros problemas o las situaciones que de pronto vivimos. Tomar mejores decisiones, obviamente. Y al final todo se va a basar en la observación de nosotros mismos. Frase supermarcada de esta semana, el verdadero cambio viene a través de la observación profunda. O la observación profunda es la que realmente nos lleva al cambio. También poder dialogar con nosotros mismos o darnos ciertas palabras es muy importante porque genera muchísima empatía hacia nuestra persona y comprensión hacia lo que hacemos y pensamos. Al final de cuentas, esto es validación de nosotros mismos y de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Así que, pues bueno, espero que esta parte de autodiálogo haya sido como esta pieza final que nos faltaba para terminar de unir, pero sobre todo reflexiónala mucho en estos ejercicios que vas a estar realizando. Si por ahí, en alguno de estos días de esta semana te faltó incorporar alguna frase o alguna palabra, o ahora que ya conoces los elementos finales, te ayudan para complementar o para profundizar en alguna de las tareas iniciales de esta semana, pues date la tarea de hacerlo el día de hoy para que mañana, ya con todos los elementos en la mano, ya con todas las reflexiones que has generado en estos días, podamos mañana plantear una estrategia mucho más profundizadora que te pueda aclarar muchísimo más el panorama
y que te pueda llevar sobre todo a fortalecer estos lazos de amor contigo mismo o a fortalecer esta relación que tienes contigo mismo. Entonces, pues bueno, nos vemos el día de mañana en el capítulo final de esta serie y muchas gracias por estar en el video del día de hoy, que con mucho gusto preparamos Revista Bienestar y Psicóloga Vera para ti. Muchísimas gracias.